Buenos días a todos, ah, o tardes o noches, dependiendo cuando estén viendo este video. Ah, Mi nombre es Josué González, soy del grupo de universitarios y el día de hoy me tocó compartir con ustedes un devocional que escribí hace poco. Se titula La senda del héroe. ¿Les parece si primero oramos? Señor, gracias por permitirnos estar aquí escuchando el devocional. Permíteme transmitir aquello que tienes para decirle a las personas que estén viendo este video. También te pido que ayudes a aquellas personas a las que quieres decirle algo el día de hoy, a que entiendan claramente. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. ¿Les parece si primero leemos un texto? En este caso es Salmos 32:8. Yo lo tengo en la versión NBI, pero cualquier versión en la que lo tengan ustedes. Y dice así: El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Tal vez a muchos les suene este término de la senda del héroe. Tal vez escucharon en una plática con cualquier persona que hacen referencia a este hecho, la senda del héroe. Si no les suena o si lo han escuchado pero no saben a qué se refieren, eh, investigué un poco en internet y encontré una definición. La senda del héroe se trata de un viaje recorrido, que puede ser también físico, pero siempre es emocional, que realiza un protagonista de una historia hasta convertirse en un héroe. Tal vez muchos al escuchar esto recordarán esos personajes de películas, series, incluso historias, cuentos, que se representan muy bien con esta definición. El ejemplo más común que se ocupa para este sentido siempre ha sido y siempre será el ejemplo de Luke Skywalker de Star Wars. ¿Por qué? Porque es el más fácil referente de esta senda del héroe. Ah, Algunos que me conozcan saben que entre muchas cosas que me gustan mucho los videojuegos. Y en muchos de estos videojuegos también se representa esta senda del héroe. Uno de mis favoritos, que es donde siento yo que esta senda se representa de la mejor manera, serían los juegos de La Leyenda de Zelda. Um, Principalmente porque son un tipo de juegos que te adentran de manera tan inmersiva en su mundo que cuando termina esa historia tú te sientes parte de esta historia. Tú sientes que también atravesaste este largo viaje por la narrativa en la que llevan la mayoría de sus juegos. Ahora bien, en estos juegos siempre hay un objeto que hace lo que la trama necesite para poder avanzar. No sé, para derrotar al villano, para que el villano pueda dominar el mundo, devolver todo a la normalidad como era. Todo ese tipo de cosas, siempre hay un objeto que lo hace en casi todas las obras. En este caso de estos juegos de Zelda, se le llama la Trifuerza. Según la historia de estos juegos, este objeto se le es otorgado a aquella persona que tiene un balance perfecto, podría decirse, entre tres cosas: la sabiduría, el valor y el poder. Estas tres cosas es algo que incluso nosotros deberíamos tener en equilibrio. ¿A qué voy con esto? Vamos a tratar de desglosarlas una por una y entenderlas. Incluso les llegaremos a dar un enfoque bíblico a cada una de ellas. ¿Les parece? Ok, la trifuerza se compone de tres, iniciando por la sabiduría. La sabiduría. Muchos al pensar en sabiduría
llegamos a pensar en aquel personaje de edad avanzada, ese anciano, ese, pues sí, ese viejo, que gracias a su experiencia de vivir tanto tiempo, nos regala de esas frases emotivas, profundas, que nos dejan pensando. Muchas películas hacen esto, ocupan ese personaje para dar sus mejores frases. Ah, aquí también encontré un versículo que nos habla acerca de la sabiduría. Es en general el Proverbio 4, todo el capítulo 4 de Proverbios, pero quiero centrarme en este caso en los versículos 5 y 6. También estoy leyendo en la NBI y dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. Como dije, todo este proverbio nos habla de la sabiduría. Todo este capítulo nos va a decir qué es la sabiduría. Nos va a recordar qué es lo más importante. Y nos dice para qué la podemos usar. Y los beneficios que nos otorga tener esta sabiduría. Pero después de todo esto, siempre nos hace preguntarnos, ¿cómo puedo obtener esa sabiduría? Al pensar en esto, no podemos olvidar el versículo que creo que muchas veces nos han recordado. Es Salmos 111:10, que dice así: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. No creo que sea necesario en este momento ahondar en a qué se refiere con temor al Señor. Muchos mensajes, incluso del Paz, ya nos han explicado muchas veces esto. Y en este momento no es lo importante que quiero enseñarles, que quiero compartirles. En este momento lo que quiero que podamos entender todos es que no necesitamos ser ese personaje de edad avanzada. No necesitamos esa edad tan avanzada, no necesitamos ser viejos para poder tener sabiduría, para poder ser sabios. Podemos empezar a hacerlo desde ahora. La pregunta es cómo, ¿no? Podemos empezar a hacerlo si aprendemos de nuestras experiencias, si aprendemos de nuestros errores. Pero lo más importante es si tenemos presente todo el tiempo ese temor a Jehová, ese temor al Señor. Y bueno, eso sería la sabiduría. El siguiente rasgo de esta trifuerza es el valor. El valor. La primera vez que me pidieron dentro de la iglesia escribir un devocional, lo hice precisamente sobre este tema, del valor, porque para mí el versículo que mejor habla del valor y te ayuda a entender muchas más cosas es uno de mis favoritos. Y estoy casi seguro de que también es el favorito de muchos de ustedes. Este versículo es Josué 1:9, que dice así. Esta es la versión NBI. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. En ese primer devocional comenté que tener valor no es vivir la vida sin tener miedos, sin que nada te pueda dar miedo, dar temor. Tener valor en realidad, pues es sí tener miedo, realmente es tener miedo, porque los temores son parte de nosotros, pero también es estar consciente de ese miedo, aprender cómo utilizar ese miedo y no dejarte controlar por él. Eso para mí es el valor. Bueno, no sé si ustedes ya lo hayan notado, pero ya a partir de aquí se empieza a ver una conexión, ¿no? Entre esta sabiduría y el valor. Pero aún nos falta uno más para poder resolver este rompecabezas, ¿no? El último que nos falta es el poder.
Primero que nada, quiero aclarar que no me refiero a poder con superpoderes y todo ese tipo de cosas. Me refiero a que aquello que de lo que la Biblia nos habla, que son los dones. Y bueno, vamos a leer un versículo. Es Romanos 12:6. Esta vez es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Bueno, para explicar un poquito a qué me refiero yo con dones, uh, les comentaré. En estas últimas semanas, tal vez ustedes hayan escuchado de una película que se volvió bastante popular. Es de las últimas películas de Disney y pues esta se llama Encanto. En general, algo que llamó mucho la atención de esta película es que pues está basada aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero algo que también es muy importante, y trataré de no decir spoilers por cualquiera que no la haya visto, nos cuenta la historia de Mirabel, la cual vive en una familia donde todos tienen un poder o un don, como lo dicen ahí, desde superfuerza, poder curar a los demás con la comida, ver el futuro o cambiar de forma incluso. El problema es que todos tienen un don menos Mirabel. Ella debe de transcurrir esta senda del héroe de manera emocional para poder descubrir qué, cuál es la razón por la que ella no tiene un poder y cómo sin un poder puede ser útil para su familia. Tal vez pues nos sentimos identificados en este cierto aspecto, ¿no? No podemos hacer cosas tan épicas como ver el futuro o cambiar de forma o qué sé yo. Pero Dios nos ha dado a todos nosotros un don. En este caso lo veo como una habilidad que tenemos. Todos somos buenos para algo. Aquí lo que debemos hacer es descubrir para qué y poder explotarlo. No lo sé, tal vez eres bueno hablando en público, no te da nervios, no te causa ningún conflicto. Tal vez sabes tocar algún instrumento. Tal vez lo tuyo es enseñar, darte a entender a las demás personas. Sea cual sea la cosa, lo importante aquí es poder descubrirlo y poder aprovecharlo. Y bueno, una vez explicadas estas tres cosas, creo que ya se entiende un poco más esta conexión entre las tres. La sabiduría es aquello que Dios nos da. El valor es lo que nosotros podemos otorgar, lo que nosotros podemos tener, por así decirlo. Y el poder es ambas, aquello que Dios nos dio y nosotros podemos utilizar. La mayoría de los personajes que pasan por esta senda del héroe generalmente inician de manera similar. Son personas sin ninguna cualidad que los haga especiales. Son personas que no saben qué quieren de la vida y muchas veces tienen sueños y metas, pero que son inalcanzables para el punto en el que están. Me gustaría que recordaran ese ejemplo que ustedes pensaron al inicio acerca de algún personaje que haya recorrido esta senda del héroe y vea esto, vea su inicio. Muchas veces nosotros somos alguien que se identifica con este héroe en su inicio. Este recurso narrativo de la senda del héroe es tan utilizado porque es uno de los que cualquier persona que esté viendo o leyendo esa obra se va a sentir identificada con este inicio del héroe.
Aquí lo importante es lo que viene después, pues la historia no termina ahí, nunca termina ahí, es el inicio nada más. Así como en muchas historias se dice que fue la ayuda del guión la que les ayudó a hacer las cosas, pues nosotros podemos tener eso, siendo la ayuda de Dios directamente, de ese escritor de nuestra historia. ¿Por qué lo digo esto? Porque Él es quien nos va a dar esta sabiduría que necesitamos para poder entender nuestras experiencias y aprender de ellas. Él nos va a ayudar a encontrar ese valor para afrontar nuestros temores. Y ya nos dio a nosotros ese don o habilidad, ese poder para hacer cosas extraordinarias. Necesitamos encontrarlo y Él también nos puede ayudar en eso. Y lo más importante de todo esto es que Él nos ayudará y estará con nosotros a lo largo de todo ese viaje, toda esa senda que nosotros debemos recorrer. No sé si alguien recuerda el texto del inicio y lo volveré a leer. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. El Señor va a estar ahí con nosotros a lo largo de todo este viaje, dándonos esa sabiduría, ayudándonos a encontrar ese valor y dejándonos aprovechar nuestro poder. Y por último, quisiera terminar este devocional con una enseñanza. Bueno, más que enseñanza, es un desafío, ¿no? Todos caminemos por nuestra propia senda del héroe, aferrados a la mano de Dios, pues Él es el único que nos va a acompañar todo el viaje, sea cuán largo sea. Una vez terminado, ¿les parece si oramos todos juntos? Señor, gracias por permitirme dar este mensaje a los demás. Gracias por no dejar que me lo quedara solo para mí. Y te agradezco si alguno de los que hayan escuchado este devocional pudieron aprender algo nuevo o pudieron entender algo que ya sabían, pero que no entendían del todo. Te agradezco y espero que cuides a todos los que estén escuchando esto y a los que no. Una vez más te agradezco y en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Creo que hasta aquí sería todo. Fue un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Su gracia no se detiene, su fidelidad me sostiene. Él ha conducido mi vida por sendas de paz y justicia. Y aunque no pueda ver lo que Dios va a hacer en mí, tengo fe. Y a pesar de lo que yo fui, sé que en Él hay restauración. Yo creo en Dios y en su amor, creo en su gracia y en su perdón, en su poder de transformación. Por eso soy un héroe en formación. Dijo Jesucristo: el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a seguirle sin mirar atrás, con todo nuestro corazón. Y mis barcos